Tiene un carácter específico y persistente y se da en personas que no presentan ninguna discapacidad ni motriz, ni visual, ni de cualquier otro tipo. Asimismo, las personas con dislexia tienen un desarrollo cognitivo absolutamente normal. Y saludo esta mañana a Adriana Guerra Hernández. Ella es psicóloga, tanatóloga clínica y especialista en adolescentes y en adultos. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu definición, o bueno, la definición de dislexia? Pues como bien comentabas ahorita, la dislexia es un trastorno de aprendizaje y la conocemos como un trastorno específico. Esto es que dentro de los trastornos de aprendizaje y de desarrollo encontramos diferentes características que muchas veces corresponden a trastornos. En este caso, la dislexia tiene una especificación en cuanto a la razón por la que se da, su origen y sus características. Entonces, por eso se conoce como trastorno específico del aprendizaje. Y en realidad lo que pasa con la dislexia es el procesamiento del lenguaje. Esto es, a nivel cerebral, el procesamiento tiene una falla y entonces se vuelve muy difícil decodificar y codificar la información, que como bien saben, cuando nos comunicamos necesitamos hacer una interpretación del lenguaje, ya sea oral o escrito, y después lo vamos codificando y lo vamos utilizando para la interpretación que hacemos también cuando lo escribimos. Entonces es común que la dislexia se encuentre en los procesos de lectoescritura, porque cuesta trabajo escribir y leer. Los síntomas, los principales síntomas, ¿cuáles serían? Generalmente se observa en estas dificultades cuando los niños empiezan a adquirir la lectoescritura y cuesta trabajo distinguir si es que tienen algún problema de visión, como tú mencionabas anteriormente. Se hacen muchas pruebas para descartar que no sea una cuestión de vista o incluso de audición, porque queda la duda si es que no están escuchando bien y por eso no lo escriben de manera correcta y no lo reproducen como tal, o no alcanzan a distinguir las palabras y entonces eso se les dificulta en la lectura. Sin embargo, lo que vemos es que este tipo de síntomas tienen que persistir con otras cuestiones, como por ejemplo la ubicación espacial. Esta falla de procesamiento de las que les hablaba afecta a un área del cerebro donde también está inmiscuida la percepción. Entonces, toda la capacidad de percibir nuestro entorno, a nosotros mismos, y esta capacidad de comunicación se altera por lo mismo. Entonces, es común encontrar ciertos problemas de motricidad en los niños que también tienen estos síntomas de lectoescritura. ¿Las dificultades para leer con fluidez o para comprender lectura, ortografía o escritura están relacionadas con la inteligencia de la persona? No, definitivamente esta cuestión no afecta de ninguna manera el nivel de inteligencia en cuanto al coeficiente intelectual. Son personas que tienen perfectamente esta capacidad de resolución y de comprensión. Sin embargo, sí hay un pequeño déficit en este sentido de comprender el lenguaje y de expresarlo. Y esto puede deberse por distintas causas, ¿no? Una es que es un trastorno evolutivo, ¿no? de desarrollo, que ya trae como esta falla en el procesamiento, puede ser por una lesión cerebral, y también se dice que puede ser adquirido durante el proceso de aprendizaje, porque bueno, los estímulos y la acomodación que tenemos que hacer a nivel mental también lleva un tiempo. Entonces es importante observar que estos síntomas no sean simplemente porque estamos aprendiendo a leer y a escribir, sino que persisten, como ya decíamos, en un tiempo prolongado y en otras áreas. Entonces, el que no podamos leer y escribir de manera adecuada o como se espera para la edad, no significa que la parte intelectual tenga algún daño o tenga una relación por esto. Entonces, las personas con dislexia tienen perfectamente la capacidad en el aspecto cognitivo. Qué bueno que lo aclaras. ¿Cuáles son los tipos de dislexia? ¿Hay diferentes tipos de dislexia, Adriana? Sí, así es. Existen diferentes tipos de dislexia. La realidad es que podríamos encontrar una clasificación bastante amplia y esta clasificación está dividida más bien por cuestiones de profundidad y de características. Por ejemplo, encontramos una que se categoriza como dislexia superficial, que es en la que podemos encontrar este tipo de síntomas que ya platicábamos, como la cuestión de
de poder identificar letras, poder dividir sílabas, poder entonces recuperar una oración completa y reproducirla. Y hay una dislexia un poco más profunda, que es cuando toda esta cuestión del procesamiento tiene un impacto en la percepción, como ya platicábamos, y hace que entonces otros procesos sean mucho más lentos y el ritmo pues cueste mucho más trabajo de adecuarlo a la edad de desarrollo. Bien, ¿y cómo debemos tratar a un niño con dislexia? Sí, esto es muy importante porque también por ahí hay una creencia que, bueno, cada vez es menor, que se podía tratar con medicamentos. La realidad es que la dislexia no es así. La realidad es que también ahora con todo lo que las neurociencias nos brindan, sabemos que la plasticidad cerebral permite, por medio de muchos ejercicios y de como un entrenamiento, ir adquiriendo muchas bases de procesamiento que a veces están como con fallas o que en el proceso de aprendizaje se pueden variar en ritmo. Entonces, un tratamiento que vaya enfocado a la conciencia fonológica, la reproducción de letras, de sonidos, la práctica de la lectura y otro tipo de entrenamientos que sirven también como para que el cerebro pueda realizar estas conexiones y el procesamiento se agilice, son un tratamiento óptimo para este tipo de cuestiones, en niños y en adultos, aunque ya en edades más avanzadas como de adolescentes, adultos sea distinto el tratamiento, también se puede hacer. Eso te lo quería yo preguntar, si el tratamiento era el mismo para tratar a niños con dislexia o para tratar a adultos. Varía, ¿no? No, sí, varía, claro. Lo ideal es que si vamos detectando este tipo de síntomas, pues se haga una evaluación a edades tempranas, para que entonces este tratamiento tenga un impacto mucho mayor, porque además la plasticidad cerebral es mucho más maleable durante las primeras etapas. Sin embargo, en la adolescencia y en la adultez también hay muchas cosas que se pueden hacer para tratarla. Obviamente cambia y está enfocado también al estilo de vida, porque es muy importante que el tratamiento se pueda incorporar a la vida de cada una de estas personas. ¿Cuáles son las letras que suelen confundir con mayor frecuencia a las personas que padecen dislexia? Sí, es común que cuando hablamos de dislexia encontremos inversiones, ¿no? Es a lo que le llamamos, que o invierten letras o las cambian. Entonces es común encontrarlo, por ejemplo, la B por la P o la D. A veces también pareciera que hay letras que no tienen como mucho sentido, pero la N y la V muchas veces también son comunes encontrarlas, y también lo podemos ver en el tipo de escritura, la caligrafía también suele ser difícil que tengamos una letra legible, que puedan respetar los espacios en las hojas cuando se escribe. Toda esta cuestión que hablábamos de la percepción se ve ahí reflejada. Claro. ¿La dislexia, Adriana, nos acompaña toda la vida? O sea, ¿no se puede curar? Sí, la dislexia, como ya veíamos que tiene que ver con esta cuestión del procesamiento, está ahí. Y entonces lo que hacemos es entrenar estas conexiones cerebrales para que el procesamiento se agilice y entonces sea mucho más fácil y sea posible como dar este salto en estas dificultades. Sin embargo, sí, durante la vida habrá ciertos trazos de esta dislexia que tendrán que trabajarse con estrategias desde esta cuestión de cuidar las rutinas y ser más estructurados, hasta tener una práctica, de acuerdo a la edad en la que haya iniciado, constante de esta conciencia fonológica y estar relacionando estas cuestiones. Por supuesto, o sea, tú a lo que te refieres es que hay que continuar pues trabajando, ¿no? Practicando, por así decirlo, toda la vida para que disminuya un poco o el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y un mayor entendimiento, mayor claridad también, ¿no? Tanto al comprender como al escribir. Exacto. Y que si bien se puede, como ya decíamos, como brincar esta falla en el procesamiento de manera muy significativa y llegar a un punto en el que prácticamente no sea notorio, pues esta cuestión de la comprensión es en la que tendríamos que poner mucha atención, procurar que la comprensión del entorno y en este caso de las cuestiones escritas sea de una comprensión que permita el desenvolvimiento en el área en el que nos encontremos. ¿Qué significa cuando un niño, o dicen que un niño escribe en espejo? Sí, también se da mucho el caso que estas inversiones a veces sucedan como con las palabras completas, ¿no? Que en lugar de empezar a escribir de derecha a izquierda, la escritura sea en contrario y que parezca también que a veces voltean las palabras. Estas cuestiones de escritura en espejo, la mayoría de las veces sí tienen que ver con una cuestión visual, de funcionamiento visual, no de cuestión óptica, ¿no? De que no veamos bien, de que sea una cuestión como de miopía, sino de visión funcional.
del procesamiento de la visión a nivel neuronal a y cómo nivel va cerebral. cómo en el cerebro, exacto, cómo en el cerebro se percibe esta imagen y que en algún punto se tiene que hacer una inversión, ¿no?, en el interior para que la veamos derecha, por así decirlo. Cuando esta cuestión funcional falla, se dan este tipo de cuestiones. Claro. Bueno, Adriana, pues te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido, esta conversación muy interesante, por supuesto, y pues ha aclarado muchas dudas que teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.